¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un programa más. Aquí estamos en Portada, en Telemiño. Esto toca martes, es día 8 de noviembre y por delante unos cuantos minutos para comentar la actualidad. ¿Qué trae el periódico? Pues es como siempre nuestro norte, nuestra guía, y sobre alguno de sus titulares opinaremos. Los leemos todos en la portada enseguida. Después escuchamos las opiniones. Están aquí con nosotros ya nuestros invitados, a los que escucharemos y veremos también. Aquí está Laureano Bermejo. ¿Cómo estás, Laureano? Encantado. Muy bien, pues muchas gracias. Saludamos también a Paco Novo. Hola, Paco, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Y nuestro tercer invitado, Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien. Encantado. Igual. Vamos allá con la lectura de los titulares. Toca infraestructuras en el primero de ellos y toca también retrasos, un poco para variar, conociendo la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad. La estación del tren de alta velocidad, la estación del AVE, dice el periódico, se demorará al menos otros 5 años. En el subtítulo, será la última urbe de Galicia en resolver problemas como la falta de espacio de los andenes, su accesibilidad, la ausencia de cubierta en la plaza o la brecha entre barrios. Es decir, está todo por hacer. En la fotonoticia, preparativos para la feria gastronómica de Xantar, que se prevé con menos stands, con menos restaurantes que en los últimos años, pero bueno, con toda la ilusión del mundo. Ahí están los preparativos, las instalaciones de Espourense, dice el pie de foto, ultiman los detalles para acoger la primera edición de Xantar. Desde la llegada del AVE a Ourense, los organizadores del Salón Internacional de Turismo Gastronómico presentaron ayer la nueva edición, que comenzará precisamente mañana. Una buena noticia después de la preocupación de estos últimos días por el paradero de este hombre al que ven ustedes ahí con una pequeña fotografía. Delfín aparece vivo en Vilar de Barrio después de 48 horas perdido. El hombre fue localizado a escasos metros de su casa y en buen estado. El relato del apartado Más Noticias contiene estos temas que ya les contamos también. Ourense se desmarca del nuevo paro en el transporte que se iniciará el lunes. También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, garantiza al Partido Popular de Ourense una apuesta firme por la provincia. Se supone que en los presupuestos del año que viene. En la ciudad, pues el Concello censura otra pancarta reivindicativa de los vecinos en Aponte. Tiene prisa el alcalde, tiene más prisa en amordazar que en trabajar. Resulta que estaban poniendo una pancarta reivindicativa sobre el mal estado en el que está la vieja máquina que está frente a la estación, y muy poquito después la ordenó retirar. Meta, la matriz de Facebook, prepara para esta semana despidos masivos, y también Cáritas de Obarco alerta del aumento de las familias indocumentadas. En lo alto de la portada hablamos de deportes, de la Liga de Campeones, el Real Madrid y Liverpool, los dos últimos finalistas, rivales en octavos de final. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, disfrutando de Xunqueira de Espadanedo sobre 2 ruedas. Son los asuntos de este martes, día 8 de noviembre del 2022. Esos son los titulares, esa es la portada, y a partir de ahora pues vamos con los comentarios. Solicito ya a nuestros invitados hoy una reflexión sobre el retraso, un retraso más en las infraestructuras y en las dotaciones que espera esta ciudad. Al menos 5 años habrá que seguir esperando por la estación del AVE. Tenemos tren, pero no tenemos estación adecuada pues a los usos que se les quiere dar a futuro. Siempre falta algo, siempre falta algo. Parece que siempre falta algo, siempre. En fin, otros tienen estupendas estaciones, caso de Vigo. Y no tienen AVE. Y no tienen AVE. O sea, siempre... pero es provisional. Es provisional. En fin. Bueno, ¿qué opinas? Pues qué contento vamos a estar dentro de 5 años cuando tengamos una estación nueva, y en Sevilla tengo una estación de 35 años, que es con el tiempo que lleva el AVE ya en Sevilla. 35 años va a hacer. Y nosotros aquí esperando todavía por una estación. Bueno, hay otras ciudades que no tienen estación, bueno, entendido. Mira Lugo. Entendido ferroviario. Lugo, por ejemplo. Ahí está, pobre señor. Y nosotros la tenemos porque Ourense es un cruce de caminos, y si no tampoco tendríamos AVE. Es una verdadera pena porque
el tema de la estación del AVE, yo creo que la gente cuando nos escucha dice, pero ¿qué es lo que se va a hacer allí? Nadie sabe lo que se va a hacer, nadie sabe. Lo único que se ve es que es una estación vieja, que se arregló lo suficiente para que entraran los trenes y se acabó, y se acabó. De hecho, a mí lo que me causa más malestar y más preocupación, me da mucha pena, hoy a la mañana con lo que estaba lloviendo, ver la parada de taxis allí, a la intemperie. Y da igual que sea en invierno lloviendo a cántaros, que sea en verano con un sol de justicia como hace en Orense. Que el verano pasado 40 y tantos grados y los taxistas allí aguantando. Y las imágenes como las que estamos viendo ahora mismo en pantalla, los pasajeros esperando. Realmente llama la atención es que no tengamos una estación de AVE en condiciones en la provincia de Orense. Llama la atención, pero mucho. Pero yo creo que si realmente la estación del AVE es la puerta de entrada, el escaparate de la ciudad, y realmente vemos esas colas de los pasajeros esperando al sol, a la lluvia, sin nada que los resguarde, pues damos muy mala imagen. Creo, como dije antes, que el AVE llegó porque tenía que llegar, porque era cruce de caminos, que si no, ni estaba, ni se le esperaba, ni se le iba a venir, ni ya nos podríamos poner como quisiéramos que no íbamos a tener AVE, pero me da mucha pena. En cuanto a lo económico, me da igual que digan que cuesta 40, 20, 30, 100, yo oí ya tantas cifras y de tantos proyectos que no sé con cuál quedarme, pero sí me llama la atención estaciones que son provisionales, como la que acabamos de comentar, que después se van a quitar, porque hay que quitarla, que costaron en su día 28 millones de euros. Y con estaciones como las de Zamora, que también las tendría que pagar no sé quién, y al final las pagó el gobierno central, y costaron 40 y tantos millones de euros. Y aquí en Orense no tienen intención ninguna de hacerla. ¿Qué opina Paco? Coincido con Laureano, creo que hay muchas cosas que quedan por hacer, y además lo que más me preocupa es que no se nota ningún movimiento, ningún ruido, llamémosle, de posicionarse en defensa de esas pequeñas cosas, que tampoco es hacer una estación nueva. Estamos hablando de espacios, estamos hablando de cubiertas, proximidad, andenes. Me parece que alguien tiene que tomarse el compromiso de analizar los problemas que tiene y presentarlos, que creo que no está en ningún organismo, no está en ningún sitio una petición de las medidas que deben adoptarse en la estación. Es decir, todos hablamos de los problemas que tenemos, pero ni siquiera se enumeran. Es decir, están ahí, nos quejamos, pero no hay nadie que esté reflexionando sobre esas realidades que nosotros las vemos, las comprobamos. Es fácil ver los espacios que hay, la circulación por los andenes y las dificultades que tiene la gente allí cuando está esperando, que a veces hasta tiene que correr el riesgo de mojarse. Por lo tanto, yo creo que alguien tiene que tomarse la iniciativa de poner en marcha lo que sí puede hacer seguramente yo creo que con bastante regularidad. Se puede hacer, no es una obra importantísima. La unión entre los barrios, bueno, no entiendo qué problemas hay ahí, eso no los puedo yo analizar porque no conozco bien cuál es el problema, pero los demás yo creo que son asequibles y que se pueden hacer. Hay una oportunidad urbanística importante, efectivamente, ahora que dices tú lo de los barrios y que lleva permanentemente aplazada. El de coser, digamos que sí, las dos partes del barrio de Aponte, que está separada en estos momentos por una inmensa playa de vías, que aquí ya hemos oído de todo, que si se iban a soterrar, que si se iban a salvar, que si se iban a no sé dónde. Lalo. Pois, para empezar por o final, vou contradicir un pouco a Paco, para que todo non sea monocorde. Dice que nos queixamos e tal. Non nos queixamos. Esa é a causa de que estemos como estamos, non só en eso, nin de eso, en nin de moitas nada. outras cousas. O sea, non nos engañemos. O poder inviste nos sitios onde non ve interés propio o mínimo imprescindible para salvar os muebles e para que non lle cree problemas. E aquí, pues, as institucións invisten o mínimo imprescindible para que non haxa problemas. E como xa está testado que non hai problemas, pois non nos van a dar máis. Xa me gustaría que en 5 anos estea a estación do AVE funcionando. Gustarame eso. Porque non o teño nada claro. Non hai ni un papel. E o curioso é que había un proxecto armado de primeirísimo nivel, pero claro, como, volvendo ao argumento de Paco, como non protestamos, pois quitáronosla, porque era un luxo para Ourense. Como iba a ter Ourense unha estación firmada por un arquitecto de primeirísimo nivel? Vigo si a ten.
e outras moitas si a teñen. Bueno, outras moitas cidades. Nós non podemos ter unha tal porque era un despilfarro, e nos tempos que corren, e nos tempos tal. E é curioso, porque é un argumento perverso ese de que, claro, como había crisis, tal, non estamos para gastar esas cantidades, o que necesitamos é unha estación digna, moi bien. Pero cando se fixeron, as outras fixéronse que se podían facer con primeiras figuras do arte e da arquitectura, poideron lá haber feito a nós, é que o problema o tuveran despois os outros, pero non. O problema témolo nós que bueno, ahora isto xa está funcionando, para que vamos a invertir moito se o tren anda igual? É unha vergonza total. Ahora, se nos saltamos o problema urbanístico e a oportunidade histórica que había, que hai aínda, ca estación, cas dúas partes da ponte a que vai hacia o 21, en fin, eu creo que algún día, si ven os que veñan detrás de nós con un pouco de conciencia urbana, tendránlle que demandar ás autoridades e poñelas na picota por non haber resolto ese problema cando de maneira natural se podía haber abordado. Nadie pone en la picota a nadie recogiendo tu argumento diciendo que nadie protesta por nada. Sí, efectivamente. Y recogiendo ese argumento y elevándolo. Perdona que te interrumpí. Contéstome a mí mismo. Neutralízome a mí mismo. No, pero quiero decir, que es que yo iba a enfilar una reflexión por ahí. Que sí. Y si te parece, empiezo por ti. ¿Por qué nadie dice nada aquí? Porque está claro que, por ejemplo, se podría pensar, pues yo qué sé, en el PSOE y en el Partido Popular, porque son los que tienen responsabilidades en el gobierno, de manera alternativa, que es donde se... Y concluyo. Es decir, sobre posiciones sobre el tren de alta velocidad y sobre la terminal de Aponte hemos escuchado opiniones a conveniencia en función de quién gobierna. Vale. Entonces, si hacemos abstracción de esos dos partidos, la pregunta es, ¿por qué aquí nadie dice nada sobre nada? Claro, é que o problema non son os partidos, nin o Partido Popular, nin o PSOE. O problema é a cidadanía. Se a cidadanía tuvera conciencia crítica e soubera reclamar o que noutros lados xa hai, non pedimos o paraíso, non pedimos máis que o que teñen outros. Pero é que un cidadano de Ourense non ten dereito a ser o mismo que un cidadano de Vigo. Por qué? E con todos os parabéns para Vigo, que non é unha crítica, é ao revés, é unha crítica hacia nós. Eso por un lado. Por outro, podíamos recurrir ao clásico de Castelao, un galego non protesta, emigra. Bueno, nós ao mellor ni siquiera emigramos, vanse os novos, pero esa conciencia de aguantar, estámoslo vendo, pero na vida diaria do Concello de Ourense, vilas que teñen alcaldes desde que o mundo é mundo, non se move un papel, non se fai unha xestión, e siguen aí, e os ciudadanos pois están conformes, pois porque será boa persona, o alcalde, ou por o que sea. Entonces, é unha cousa que nos afecta absolutamente a todos e que trascende as autoridades. Paco te va a pasar por encima. No, ampliando un pouco a opinión de Lalo, que non a discuto, si é certo que detectamos o que non estamos contentos, o que nos falta, pero si decimos que hai ausencia de cuberta, que se molla a xente cando está esperando o tren, vamos, eso é gravísimo, si é que ocurre, pois me parece que Ocurre. Hoy a la mañana lo vi. Esta foto lo demuestra que ocurre. La foto que está después de nosotros. Me parece que de primera necesidad. E logo, bueno, a brecha entre barrios, aquí como non creemos unha estación nova no Pino, ou milloremos a de San Francisco, pouco máis hai que facer. O recorrido do tren pasando por Ourense está medido, non hai moitas posibilidades de meter novas infraestructuras de estacións ou de paraderos. Pero sí se pueden coser los proyectos que eu non me refería a eso, eu non me refería a novas estacións, eu referíame a Ponte, en San Francisco tamén se podría facer, pero hai menos necesidade porque está xa constituído o barrio de outra maneira, non é a mesma disposición. Pero a playa de Vías
que é importante porque a estación de Ourense é un nodo importante de comunicacións, entonces ten unha estación importante, cousa que non teñe ningunha das outras galegas. Se podía, o proxecto do arquitecto de Foster preveía precisamente eso e salvar a ferida esa cicatriz que ahora mismo no. Oye, permitidme que tenemos que ir a una pausa para la publicidad. Retomamos este y otros asuntos de manera inmediata en unos instantes. Hasta ahora, amigos. Segunda parte, contamos hoy con Laureano Bermejo, con Paco Novoa y con Lalo Pavón. Estamos todavía con el debate de la cuestión de la tardanza en la construcción de la nueva estación de AVE. Te compensaré en el tiempo, que eres el que no te preocupes. Ha intervenido. Para cerrar muy breve. Sí, brevísimamente. Digo que con todo o dito, a todo hai quen gane, porque eu que hai poucos días que estuve en Lugo, que é unha cidade fantástica que ten mellorado nos últimos anos, é casi un exemplo para nós, para nós, hoxe mismo constituye un exemplo pasar por onde a estación de ferrocarril cae esa alma aos pés, é xustamente a súa asignatura pendiente e aí está moito peor. Pues a sensu contrario te diré que el barrio de Aponte y las inmediaciones de la estación están siendo en los últimos meses un auténtico hervidero. La estación está batiendo récord de usuarios todos los meses de Nuestro Señor y esta ciudad es incapaz de hacer de ese activo un valor. Está batiéndose récords. El entorno de Aponte es un auténtico hervidero por la cantidad de gente que sube y baja al tren. Se añaden los menos que van a la estación de autobuses. Los propios usuarios, o sea, los propios patronos del taxi, dicen que es en estos momentos la parada más rentable de la ciudad, pero que ha superado ya de lejos a la del Parque San Lázaro, que era la más tal. ¿Dónde ves tú en estos momentos algo relacionado en Aponte que permita aprovechar ese flujo de gente que viene todos los días ahí? Eso es muy ourensano. Totalmente. Eso es muy ourensano, es muy nuestro. Exacto. Bueno, eso es muy nuestro. Allí al lado, en la vieja estación de autobuses, se quería hacer un centro para personas mayores y no se hace. Todavía estamos con eso. Con los millones de euros que están ahí guardados en no sé qué tipo de cajón y somos incapaces de movilizar eso. Es que es muy serio, es muy serio. Es muy serio la propia incapacidad que como sociedad tenemos, ni siquiera... Movilizámonos para cousas que eu creo dignas de mellor causa, porque movilizámonos contra un tanatorio. Que por otra parte tiene todas las de la ley, tiene todas las bendiciones. Absolutamente. Suelo calificado, licencia concedida. Ten todo sentido. Eu que vivo no sur do Concello sempre reivindico que as maiores infraestructuras están no norte. Hombre, un tanatorio que está xusto na zona que eu vivo, non ter un tanatorio ao outro lado da cidade parece unha cousa, en fin, así. Sí, la verdad es que tenéis la razón y poco debería aportar a lo que es una realidad constatable de todos nosotros. A mí lo que me llama mucho la atención es esa cicatriz que marca las vías del AVE y hace esa diferenciación entre lo que es el antiguo ayuntamiento de Canedo con el de Ourense. Y es una pena porque ese proyecto que había de coser y de enterrar las vías, no de enterrarlas, pero de hacerlas bajo suelo y poner una plataforma donde la gente pudiera pasear, que hubiera movilización, movimiento de coches, era una manera de arreglar esta situación. Pero no veo esa movilidad que vosotros apuntáis por parte de la ciudadanía. De hecho, me llamó mucho la atención cuando lo estabais poniendo una reunión a la que asistí, en la que hablaban un colectivo acerca del muro que le van a poner a la gente que vive delante en la calle, en la avenida Marín. Y me llamó mucho la atención porque ellos me decían que iban por las casas, los edificios, que dan a las vías del tren y que no encontraban el apoyo.
y decían, la gente cuando vea el muro que se le va a poner delante de sus casas, se van a tirar los pelos a la cabeza, porque es un muro altísimo, que los primeros pisos van a tener vistas a un muro frontal. Y nadie tiene ganas de movilizarse. Ya. Sí, en cuanto a lo del velatorio, sí es cierto que hubo una especie de movilización por parte de algunos partidos políticos, teniendo en cuenta que decían que el sitio no era el más apropiado, pero vuelvo a decir lo que acabas de decir tú, y bien dicho, cumple todos los requisitos de la ley y tiene todos los permisos y todas las licencias concedidas y aprobadas. Entonces, aunque no sea el lugar más apropiado, si él cumple los requisitos, pues a lo mejor tendremos que tragarlo con patatas. Y tiene su lógica, porque si no el propietario dirá, a mí esto tienes que arreglármelo como sea. Bueno, comenzamos por Paco. Voy a introducir ahora una cuestión que tiene mucho que ver, además, con las actividades profesionales de nuestros tres invitados hoy. La actividad, digamos que empresarial en mayor o menor rango. Hoy da un dato la provincia que yo creo que deja bien a las claras también un poco la capacidad para generar eso que se llama el emprendimiento. La provincia cerró el peor mes de octubre en 10 años en cuanto a creación de empresas. Única y exclusivamente nacieron 21 sociedades y ninguna de ellas anónima en este último mes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ourense, Paco, para que estos datos se den, se perpetúen y qué es lo, no sé, cuál es la explicación que tú puedes dar? Yo tengo una explicación que a lo mejor no es la que justifica más, que es, estamos todavía con el efecto pandemia, es decir, el tema pasado, recientemente pasado, ha frenado muchas cosas, ha dejado algunos sectores un poco tocados, y el miedo a lo que pueda ocurrir, la gente no se atreve. Y luego, ¿No se atreve o no se arriesga? ¿No se atreve o no se arriesga? O no se arriesga. Y por otra parte, yo creo que tampoco las administraciones ofrecen servicios. Yo creo que el ayuntamiento no ha sido generador de un espacio donde la gente pueda tener, edificar, pueda abrir establecimientos nuevos. Yo creo que es una política que tarda todavía un poquito de tiempo en pasar. Estamos todavía en la experiencia del pasado reciente y que seguramente Ourense seguirá con sus costumbres, de que la gente prefiere tener un trabajo por su cuenta o marcharse a otro sitio, a crearse una empresa o montarse un negocio. Está la cosa todavía en esa situación de crisis económica que la gente la lleva con mucho respeto. Muy bien. Lalo. Pois seguramente hai varios elementos que influen nesto seguramente tamén non é alleo a situación que vivimos, non? A coyuntura externa que produce inquietud, que produce, bueno, recelos, a marcha da economía, a inflación incontrolada ou casi incontrolada e que produce incertezas na xente, pero dito eso, non somos unha sociedade que nunca fomos que se destaque por o seu empuxe empresarial, por o seu dinamismo das xentes de facer cousas novas, de meterse en historias que poidan producir máis alá do que pois o esquema funcionarial ou de empleados que arrisquen outros para que nos den a nós unha vida cómoda e suave. Nunca nos destacamos por ser así un pouco botados para diante. E o resultado este. E ademais é tamén un reflexo que nos define, que tal, enlazando cas carencias reivindicativas que temos de outros ámbitos e de outras circunstancias, tamén se terminan por reflexar en isto e somos moi pouco combativos, moi pouco, como diría eu, ter valor para facer cousas que outros fan e en outros sitios fan. Xa pasou o tema, pero a veces deberíamos pararnos en cousas que aquí non reparamos nin neso nin noutras, pero o exemplo de Teruel. Teruel é aspirante como Ourense a sede, por exemplo, da Axencia Artificial. Seguramente non lle van a dar,
Pois porque, bueno, porque eso se vai a decidir por outros parámetros. Pero ahora mismo, Teruel, cidade, Teruel provincia e todo o seu tecido que constituye a cidade a cidade máis pequena de España están como unha piña en torno a esta idea. E ese estar como unha piña deulles un circuito de velocidade hai 15 ou 20 anos, no que aquí tamén había certo movimento e non pasamos do bla bla bla. Entonces, deberíamos mirarnos un pouco en sitios que creemos que están deixados da man de Deus e resulta que están moito menos deixados que nós por seu mérito. Laureano. Pues yo creo que el hecho de que se alcanzara esa cifra tan baja de constitución empresarial viene dado por esa sensación de miedo que hay por parte de la ciudadanía a la crisis, al pasarlo mal, a tener problemas económicos. Y de hecho somos conscientes de ver en otros reportajes que a veces aquí en Orense vemos que los orensanos tienen un montón de dinero guardado, o bien en los bancos o bien en sus casas, incluso que son capaces de hacer compras de inmuebles y pagarlos a tocateja. Es decir, que el dinero realmente existe, pero es como si estuviera guardado por un miedo a una posible crisis económica. Y después no hay esa cultura de emprendimiento y de crear empresas como puede haber en otros países donde se potencia mucho esto. Yo no sé si esto viene dado por una mala reputación que tienen los empresarios de ser explotadores, yo no sé si tiene que ver por estos discursos políticos que a veces calumnian o hablan acerca de los empresarios como monstruos acaparadores de grandes beneficios, con los problemas que a veces supone ser empresario. Que está como mal visto, Entonces, a la hora de ponerse en el mercado laboral, pues la gente huye, escapa de montar su propia empresa y dice, bueno, pues prefiero ser asalariado, prefiero tener un sueldo fijo todos los meses y evitarme estos problemas que pueden hacer de tener su propia empresa. Repito, yo creo que la sociedad orensana, como hemos visto en otros artículos, es muy de guardar el dinero cuando ve problemas económicos o de crisis y no hay esa cultura empresarial que pueda haber en otros lugares. Bueno, sí. Quería añadir alguna cosa. Todo depende un poco del impulso que se le dé a la ciudad y a las zonas de la ciudad. Yo vivo en una zona que une la calle Progreso con Dr. Fleming. Y curiosamente, en ese tramo de calle es un bullicio de gente a partir de las 7 de la tarde, o en un bar, o en una cafetería, o en un restaurante. Orense es una ciudad de servicios. Orense no se va a distinguir por tener grandes fábricas, grandes empresas, de momento. Eso puede ser, como pueden nacer en cualquier momento. Se necesitan emprendedores y que tengan ideas y que traigan proyectos a Orense. Pero sí que la gente se mueve, la gente sale a la calle, quiere disfrutar de Orense, y hay movimiento. Yo a veces me asombro, digo, ¿cómo es posible que se pueda montar una cafetería en un espacio tan pequeño y que arrope allí tantísima gente a partir de las 7 de la tarde? Pues eso pasa en la zona de los vinos, eso pasa seguramente en otros barrios, porque la gente de Orense es de servicio, la gente es de salir de trabajar, de su trabajo, disfrutar, pasear y si puede merendar o tomarse un vino, pues también aportar ese valor añadido que no deja de ser importante para los que se dedican a la hostelería. Bueno, pues ojalá que así sea. Yo os invito a vosotros y también a nuestros espectadores a hacer una reflexión sobre la creación de empresas o sobre la asunción de responsabilidades por parte de las nuevas generaciones en las empresas, que esa es otra. Claro. La mayoría de las empresas, de las grandes empresas ourensanas, que algunas hay, están en manos de personas mayores o muy mayores. Los establecimientos comerciales tienen un grave problema de relevo generacional. Están entrando franquicias, pero no está posicionándose, digamos, que el comercio local. A la vuelta de unos años, cuando esa gente se canse o lo deje, pues a lo mejor habrá ventas, como ya se han producido. En este año 2022, en los primeros 6 meses, han cambiado de manos importantes empresas, en el número de 5 o 6. Una especie de colonización. Sí. Pues eso. Y yo, como dicen ahora, yo ahí lo dejo.
Yo lo dejo. Yo estoy pensando en empresas de aquí del A polígono y sí. ver qué le damos a los chavales dentro de 5 o 10 años, los sobreprotegemos, los decimos que esto está difícil, que el COVID ha sido muy duro, que la crisis es tal y que es mejor trabajar por cuenta propia, perdón, por cuenta ajena que propia. Y a ver qué les decimos, a ver el paraguas público que tendrá ayudas para todo el mundo y todo eso. Y a ver quién nos suministra ese paraguas público. A ver lo que decimos. Ya lo abre. En fin. Bueno, dejamos aquí. Oye, Laureano, un placer. Bueno, igualmente. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, Paco. Hasta la próxima. vosotros. Gracias, Lalo. Un placer y hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana. Disfruten de la jornada, amigos.